Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 18 de lo que va de la temporada, compuesta de 8 competencias, donde sobresalen los clásicos Don Antonio Cosa Campos, competencia para los potrillos y potrancas nacionales en el segundo paso de la Triple Corona. Tendrá lugar en el quinto y sexto turno, respectivamente. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para caballos de la séptima categoría a distancia 1000 metros. El 1, Pine Runner, Arnaldo Portillo, 54 kilos. El número 2, Dream Deluxe, Marco Mesta, 55 kilos. El 3, Esco, Javier Portillo, 52 kilos. El 4, Líder Absoluto, Juan Figueredo, 53 kilos. El 6, Guapo, Alcides Coronel, 53 kilos. En esta primera carrera arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraní, esposo, garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Queridos amigos fanáticos de la hípica, arrancamos la transmisión en vivo, en directo desde el hipódromo de Asunción, donde se van a disputar 8 competencias en total. Hoy hay actividad entre los potros nacionales, segundo paso de la Triple Corona.
quinta y sexta carrera, potrillos y potrancas respectivamente. Arranca la jornada con una prueba para ejemplares de la séptima categoría A sobre la distancia de 1000 metros. Serán solo 5 los competidores, ya que Efectivo se ha retirado de la competencia. El favorito, el candidato de la revista por una cabeza es el número 6. Guapo, el pensionista del Stud JC, al cuidado de César Paredes. Será conducido por Alcides Coronel. Viene de 2 competencias sobre la milla, una distancia a la que no es inusual para él. Creemos que la distancia de 1000 metros es la ideal para este ejemplar de 4 años, que obtuvo 2 de sus últimas victorias el año pasado, precisamente en 1000 metros, derrotando a Magnífico y a Calvin Harris. Luego reapareció este año entrando segundo de ESCO también en 1000 metros y luego ya obtuvo la victoria en 1200 metros de punta a punta, ganando por cuerpo y un cuarto sobre Fantastic. Luego sus 2 últimas presentaciones, como bien les mencionaba, fueron sobre la milla, una distancia que ya le queda un poco largo a este ejemplar. Creemos que hoy puede venir prendido en la delantera y en la recta final correr de firme y llegar cómodamente con la victoria. Tendrá que pelear seguramente de entrada con el 1, Pine Runner, el enemigo del número 6 Guapo, el pupilo de Pedro Alarcón del Stud Puerto Milagro. También se fue a correr a la milla en su última presentación, donde vino en la delantera por varios cuerpos, pero luego llegó último a 37 cuerpos. Otro ejemplar también que no está acostumbrado a correr pruebas de media distancia. Ahora en 1000 metros intentará salir en la delantera con la colocación 1 y con Arnaldo Portillo en su lomo. Si no le presentan lucha temprano, puede venirse de un viaje el pensionista del Stud Puerto Milagro. El lance está por el lado de el 3 Esco, un ejemplar que si bien sube de categoría, viene de derrotar a Sir Campos por casi 4 cuerpos en 1:11.25, 1100 metros. Ahora el lote es un poquito más fuerte para él, pero no obstante creemos que puede dar pelea. También están en esta carrera el 2 Dram Deluxe, un ejemplar que reapareció después de 10 meses prácticamente, llegando último del portal. Creemos que ahora está en mejores condiciones como para dejar un rendimiento mucho mejor. Y está también el 4 Líder Absoluto del Stud Kika, bajo el cuidado de Hermenegildo Castro, que irá con la monta de Juan Figueredo. Un ejemplar que siempre es tenido en cuenta por los apostadores, pero hasta el momento no pudo lograr ni una sola victoria en 12 presentaciones. Veremos si hoy puede sorprender a la cátedra y colocar su número al tope del marcador. En instantes repasamos un poco lo que son las apuestas y luego ya la disputa de la primera carrera aquí en el Hipódromo de Asunción. En esta primera carrera arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones, guaraní esposo garantizado, 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta primera carrera arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones, guaraní esposo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta primera carrera arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Ya está a punto de disputarse la primera competencia de la jornada. Las apuestas están bien repartidas con un favorito guapo, el número 6, pero seguido muy de cerca ya por el número 1, Pine Runner, y el número 3, Esco, que está también muy jugado. El 2, Dram Deluxe, también lleva sus boletos, al igual que el líder absoluto. En las apuestas, una carrera, digo bien, bastante pareja. En instantes ya se da la largada de esta primera carrera. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. ¿Todo listo? Y largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 1, Pine Runner, pequeña ventaja sobre el 3, es contra ambos se desempeña el número 2, de Luz, que gana terreno por fuera del 6, Guapo, cierra marcha el 4, líder absoluto. Los competidores están enfrentando el codo con el número 1, Pine Runner, el pescuezo de ventaja sobre el número 3, Esco. En la tercera ubicación se desempeña por fuera el número 6, Guapo, quedando en la cuarta ubicación expectante un cuerpo y medio, el 2, Dram Deluxe, sigue cerrando la marcha el número 4, líder absoluto. Los competidores en los últimos 600 metros. Ahí lucha en la delantera el 3, Esco, pequeña ventaja sobre el 6, Guapo. Tercero se desempeña por dentro el 1, Pine Runner, y están en la recta final. Últimos 450 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por fuera el número 6, Guapo, por dentro el número 1, Pine Runner. Entre ambos el número 3, Esco, gana terreno por dentro el 2, Dram Deluxe. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco con el número 6, Guapo, pequeña ventaja sobre el número 3, Esco. En la tercera ubicación se desempeña el número 1, Pine Runner. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco, el número 6, Guapo, pequeña ventaja sobre el número 3, Esco, que insiste por dentro. Tercero lo hace el participante número 2, Dan Deluxe. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera por dentro, el número 3 por fuera el 6. Pocos metros para el disco por fuera el número 6, Guapo. Medio pescuezo de ventaja sobre el número 3, Esco, tercero el 4, y cruzaron el disco.
El número 6, Esco, se lleva la victoria en esta primera carrera de la jornada. Candidato de la revista Por una Cabeza y también favorito en las apuestas. Muy buena conducción de Alcides Coronel, que lo puso a correr tercero de menor a mayor. Fue cazando a los punteros antes de ingresar a la recta final y a partir de los últimos 400 en una lucha intensa junto con Esco pudo sobresalir en los metros finales. Si bien el ejemplar buscaba ir hacia los palos, Alcides Coronel supo mantenerlo por fuera sin ocasionar ninguna molestia a Esco, que venía por el lado interior, y llegó con medio pescuezo de ventaja al cruzar el disco sobre el número 3, Esco, de muy buena actuación. Allí va ingresando al recinto de los vencedores, donde será recibido por su propietario, el doctor Juan Carlos Aveiro, y toda la muchachada del Stud JC. Arranca nuevamente victorioso, así como el domingo pasado también arrancaba el Stud JC con la victoria. Se repite entonces en esta ocasión con el número 6, Guapo. La segunda carrera es una prueba para las hembras. Handicap superior, distancia 1100 metros, 5 competidoras en una prueba que promete ser realmente muy emocionante. En instantes volvemos con el análisis de lo que será la segunda competencia aquí en vivo y en directo desde el Hipódromo Asunción. Marcador oficial de la primera carrera. Primero el número 6, Guapo. Segundo el 3, Esco. Tercero el 4, líder absoluto. Cuarto el 1, Pine Runner. Quinto el 2, Grand Deluxe. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos 5 centésimos, ganada por el pescuezo. Segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 6, 14.000 guaraníes. Llave directa 6-3, 80.800 guaraníes. Trifecta 6-3-4, 44.400 guaraníes. La apuesta Pick 5 en su primer pase. Lo han acertado 286 boletos. El valor del enganche, 35.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. Le informamos al público apostador. En esta segunda carrera arranca la apuesta Pick 4. 10.000 el costo, 3.500.000 pesos. Garantizado. Pana de largada. ¿Todo listo? Y largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 1, Pine Runner, pequeña ventaja sobre el 3, es contra ambos se desempeña el número 2, de Andeluz, gana terreno por fuera del 6, Guapo, cierra marcha el 4, líder absoluto. Los competidores están enfrentando el codo con el número 1, Pine Runner, el pescuezo de ventaja sobre el número 3, Esco. En la tercera ubicación se desempeña por fuera el número 6, Guapo, quedando en la cuarta ubicación expectante un cuerpo y medio, el 2, Grand Deluxe, sigue cerrando la marcha el número 4, líder absoluto. Los competidores en los últimos 600 metros. Ahí lucha en la delantera el 3, Esco, pequeña ventaja sobre el 6, Guapo. Tercero se desempeña por dentro el 1, Pine Runner, y están en la recta final.
Últimos 450 metros para el disco y lucha en la delantera por fuera el número 6, Guapo por dentro el número 1, Pine Runner. Entre ambos el número 3, Esco gana terreno por dentro el 2, Dram Deluxe. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco con el número 6, Guapo, pequeña ventaja sobre el número 3, Esco. En la tercera ubicación se desempeña el número 1, Pine Runner. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco, el número 6, Guapo, pequeña ventaja sobre el número 3, Esco, que insiste por dentro. Tercero lo hace el participante número 2, Dan Deluxe. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera por dentro el número 3, por fuera el 6. Pocos metros para el disco, por fuera el número 6, Guapo. Medio pescuezo de ventaja sobre el número 3, Esco tercero al 4 y cruzaron el disco.
Segunda competencia de la jornada, hembras del handicap superior sobre la distancia de 1100 metros. 5 son las competidoras y la candidata de la revista por una cabeza es la número 3, Once Again, la del Estú 22 de septiembre al cuidado de Francisco Rotela. Es la candidata, viene de varias muy buenas actuaciones. De las últimas 6 carreras que disputó, que fueron todas las que disputó este año, ha ganado en 3 ocasiones y en 3 oportunidades llegó en segundo puesto. Precisamente viene de llegar segunda de Ninja a 4 cuerpos y derrotando a Eternal Shanty por 6 cuerpos y 3 cuartos. Están en la pista principal las competidoras de la segunda carrera. Handicap superior, hembras, distancia 1100 metros. La número 1, Eternal Shanty, Javier Portillo, 57 kilos. La número 2, Ramona Especial, Marco Mesa, 55 kilos. La número 3, Once Again, Juan Román, 55 kilos 900. La número 4, Alegría Sam, Ancillas Coronel, 56 kilos. Y la número 5, exclusiva, Antonio Ortellado, 55 kilos. Arranca la apuesta P4, 10.000 al costo, 3.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Como veníamos mencionando, la número 3, Once Again, viene a llegar segunda detrás de Ninja en un tiempazo en 1200 de 1:15.66. Corriendo realmente muy bien, pero no pudo con las fuerzas de la alazana del Stu Don Ruby. Hoy, ante la ausencia de dicha ejemplar, sobresale realmente en esta competencia. Su enemiga es la número 2, Ramona Especial, la hija de Lenovo, siempre animadora en esta categoría. Viene de llegar cuarta de My Dream y Amiguito a 3 cuerpos y 3 cuartos en 600 metros. En 33.94 se ganó esa carrera. Y hoy vuelve otra vez a los 1100 metros. Una lleva muy ligera que intentará tomar la delantera y venirse de un viaje. Como lance aparece Eternal Shanty, ejemplar que había ganado en 2 ocasiones en esta categoría, derrotando inclusive a Once Again por 6 cuerpos el 24 de mayo en 1200 metros en 1:17.48, y luego llegó segunda de Once Again a 6 cuerpos y medio en esta misma distancia con la monta de Antonio Ortellado, y luego tercera de Ninja y Once Again a 10 cuerpos y 3 cuartos con la conducción de Marco Mesa. Hoy la vuelve a correr Javier Portillo, que es un jockey que la entiende muy bien a esta alazana, que debe de correr de menor a mayor. Tiene que venir en el medio del lote y a partir de los últimos 400 metros recién desarrollar una potente y corta atropellada. Si la vuelve a correr así, Javier Portillo, Eternal Shanty tiene muchas chances de estar definiendo esta competencia. Luego está la número 4, Alegría Sim, una debutante, hija de Alan Pur y Manifiesta Sam, del Stud JC. Y la número 5, Exclusiva, que está lejos de sus grandes rendimientos que obtuvo al inicio de la temporada. Viene a entrar última detrás de Ninja y Once Again a 16 cuerpos. Veremos si hoy puede tomar la delantera y darle el susto a sus rivales. En instantes actualizamos cómo están las apuestas y la largada de la segunda carrera.
En esta segunda carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta segunda carrera arranca la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Le informamos al público apostador, en la tercera carrera la competencia internacional no será de la partida el 9, 13, 15 y 16. Sí correrá el suplente número 14, Beach Life, con la conducción de Manuel Franco. Restan unos minutitos nada más para la disputa ya de la segunda carrera de la jornada de hoy. Handicap superior hembras. Favorita es la número 3, Once Again, con la conducción de Juan Román. Jockey que está ganando varias carreras por domingo. Ya se encuentra tercero en las estadísticas con 15 victorias. Detrás de Marco Mesa con 16 y de Javier Portillo, líder absoluto de las estadísticas 2026. Javier Portillo que irá en lomos de Eternal Shanti, la alazana que se encuentra segunda jugada en las apuestas, muy de cerca también con la número 2, Ramona Especial, con Marco Mesa. Los tres jockeys líderes de las estadísticas son los tres más jugados en esta segunda carrera y seguramente estarán definiendo esta competencia. En instantes, la partida de la segunda carrera. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Ya van colocándose las competidoras de esta segunda carrera. 1100 metros es la distancia. Handicap superior hembras. Veremos cómo se da el desarrollo de esta prueba. Si sale Ramona Especial decidida en la delantera. Y si Exclusiva le presenta lucha en los primeros metros. Seguramente Onza Game vendrá allí nomás prendida. Y Eternal Chanti también. Por los palos expectantes. Vamos a ver cómo se desarrolla esta segunda competencia. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino la participante número 2, Ramona Especial, pequeña ventaja sobre la número 5, Exclusiva, que rápidamente le presenta lucha. Tercera viene accionando la número 3, Onza Gain. En la cuarta ubicación la número 4, Alegría Sam. Cierra la marcha a 3 cuerpos la número 1, Eternal Shanti. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 2, Ramona Especial, pescuezo de ventaja sobre la número 5, Exclusiva. Tercera se desempeña por fuera, mejorando rápidamente la número 3, Onza Gain. En la cuarta ubicación a 2 cuerpos y medio la número 4, Alegría Sam. Sigue cerrando la marcha la número 1, Eternal Chanti. Las competidoras en los últimos 600 metros. La número 2, Ramona Especial. Pequeña ventaja sobre la número 3, Onza Game, que mejora por fuera. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco de lucha en la delantera. Por dentro la número 2, Ramona Especial a su costado exterior. La participante número 3, Onza Game. En la tercera ubicación viene accionando la participante número 5, Exclusiva. Descuente ya los últimos 200 metros para el disco. Domina la número 3, Onza Game. Estira ahora cuerpo de ventaja sobre la número 2, Ramona Especial. Abierta en larga, atropellada. Lo viene haciendo la número 1, Eternal Shanti. Descuente a los últimos 150 metros para el disco con la número 3, Onza Game. Firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre la número 2. Pocos metros para el disco. El 3, Onza Games. Y Juan Román. Varios cuerpos de ventaja sobre la número 2. Tercero el 1. Cruzaron el disco.
Once Again se queda con la segunda carrera de la programación oficial. La hija de Molengau y Cabe, de procedencia brasilera, del Stud, 22 de septiembre, bajo el cuidado de Francisco Rotella y con la conducción de Juan Román, se adueña de esta segunda competencia. Candidata nuevamente de la revista Por una Cabeza. El desarrollo se dio prácticamente como habíamos mencionado, con Ramona especial y exclusiva en la delantera, Once Again expectante en una tercera ubicación, mientras que Eternal Shanty en la última colocación quedó bastante lejos de las punteras y no pudo descontar con tanta fuerza, ya que Once Again en la recta final disparó y ganó por varios cuerpos en esta segunda competencia. Allí lo reciben toda la gente del Estu 22 de septiembre, sus propietarios, el señor Víctor Florentín, el señor Víctor Ivo Ubaldi, también el doctor Hugo Florentín y el preparador Francisco Rotella, para celebrar la cuarta victoria en 13 salidas para esta ejemplar zaina de 4 años, hija de Molengau y Cabe, de procedencia brasilera. Allí vemos el marcador oficial, 3, 2, 1, 5, 4 en esta segunda competencia. La tercera carrera es una prueba internacional. Nosotros vamos a retomar con el análisis de lo que será la cuarta carrera, nuevamente séptima categoría A, distancia 1000 metros. Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 3, Once Again. Segunda la número 2, Ramona Especial. Tercera la número 1, Eternal Shanty. Cuarta la número 5, Exclusiva. Y quinta y última la número 4, Alegría Sam. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 8 segundos. 42 centésimos ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera. Un cuerpo dividiéndose por ganador del número 3, 14.000 guaraníes. La llave directa 3-2, 76.900 guaraníes. Trifecta 3-2-1, 18.200 guaraníes. Duplo 6-3, 36 aciertos, 49.800 guaraníes. Primer pase de la apuesta PI 4, 185 boletos la han acertado, valor del enganche 23.600 guaraníes. Segundo pase del PIC 5, 185 boletos han pasado, 54.100 el valor del enganche. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Campana de largada. Largaron.
Sale a enseñar el camino la participante número 2, Ramona Especial, pequeña ventaja sobre la número 5, Exclusiva, que rápidamente le presenta lucha. Tercera viene accionando la número 3, Onza Gain. En la cuarta ubicación la número 4, Alegría Sam. Cierra la marcha a 3 cuerpos la número 1, Eternal Shanti. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 2, Ramona Especial, pescuezo de ventaja sobre la número 5, Exclusiva. Tercera se desempeña por fuera, mejorando rápidamente la número 3, Onza Gain. En la cuarta ubicación a 2 cuerpos y medio la número 4, Alegría Sam. Sigue cerrando la marcha la número 1, Eternal Shanti. Las competidoras en los últimos 600 metros. La número 2, Ramona Especial. Pequeña ventaja sobre la número 3, Onza Gain, que mejora por fuera. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco de lucha en la delantera por dentro. La número 2, Ramona Especial a su costado exterior. La participante número 3, Onza Gain. En la tercera ubicación viene accionando la participante número 5, Exclusiva. Descuente ya los últimos 200 metros para el disco. Domina la número 3, Onza Gain. Estira ahora cuerpo de ventaja sobre la número 2, Ramona Especial. Abierta en larga, atropellada, lo viene haciendo la número 1, Eternal Shanti. Descuente ya los últimos 150 metros para el disco con la número 3, Onza Gain. Firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre la número 2. Pocos metros para el disco. El 3, Onza Gain. Y Juan Román. Varios cuerpos de ventaja sobre la número 2. Tercero el 1. Cruzaron el disco.
Ya tenemos la señal en vivo y directo desde el hipódromo de Saratoga, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. Nos corren el 9, 13, 15 y 16, competencia sobre 1100 metros en pista de césped. Favorita es la número 8, All Star Lake, con la conducción de José Ortiz. Seguido en las apuestas por el 14, Beach Life, con la monta de Manuel Franco. Y tercer jugada se muestra la número 1, Fire Angel, con la conducción de el jockey Santana Jr. Restan 16 minutos para que finalicen las apuestas. En esta tercera carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 es el pozo garantizado. Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera, prueba reservada para caballos de la séptima categoría a distancia 1000 metros. El 1 del portal Juan Román, 55 kilos 900, el 2 Nadal Juan Figueredo, 53 kilos 100,
El 3 Paisano, Arnaldo Portillo, 58 kilos. El 4 Macho Furioso, Alcides Coronel, 53 kilos, 450. Y el 5 Calvin Harris, Antonio Ortellado, 56 kilos. En esta cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Ya en la pista principal, los competidores de la cuarta carrera de la tarde. Séptima categoría a 1.000 metros la distancia. El candidato de la revista por una cabeza es el número 3, Paisano. El pensionista del Stud Don Fermín, de 7 años de edad, que entrena el señor Carlos González, contará nuevamente con la conducción de Arnaldo Portillo, con quien viene de ganar en esta misma distancia, derrotando por 3 cuerpos a Malpensado y a Nadal. Corriendo prácticamente en la delantera, no esperó a nadie, vino en la punta y se despachó en la recta final. De repetir esa actuación, será muy difícil que puedan derrotarlo. Pero en esta ocasión se encuentra el Portal, ejemplar que no estuvo en aquella oportunidad, y el Portal también viene de conseguir una muy buena victoria en 1100 metros, empleando 1:10:38 con la conducción de Juan Román, que hoy vuelve a hacer su monta. Compartidor 3 derrotó a Great Surprise por 1,5 y trilegal. En aquella oportunidad vino expectante, de menor a mayor, buscando un hueco, y cuando ingresó a la recta por mitad de cancha, pasó de largo a todos para derrotar cómodamente a Great Surprise. Es un ejemplar de muchas condiciones en esta categoría, siempre se desempeña muy bien, así que es el gran enemigo que tiene el número 3 Paisano. Tercer ejemplar como lance es el número 4, Macho Furioso, el hijo de Alampur y doña Amelia del Stud JC, que fue distanciado en su última presentación, donde había conseguido la victoria Malpensado. Molestó en los últimos 300 metros a Nadal en aquella oportunidad y fue distanciado al 7º lugar. Previamente a eso, había obtenido 4 victorias consecutivas, si bien es cierto en otra categoría, pero es un ejemplar que rinde muy bien en esta distancia. Ha ganado 5 carreras de 7 actuaciones. Una gran campaña la de Macho Furioso, nacido en el Aras JC, que va a dar pelea sin dudas en esta competencia. También está el número 2, Nadal, un ejemplar que no viene haciendo buenas actuaciones. Su última presentación ha mejorado bastante, llegando tercero de Paisano a 3 cuerpos y 1/4, y al pescuezo nada más de Malpensado, que llegó en segundo lugar. Hoy contará con la conducción de Juan Figueredo y veremos si con ese plus le pueda alcanzar para conseguir la victoria, que sería su primera en esta temporada, ya que ha disputado 6 carreras hasta el momento y no ha logrado victoria aún. Vamos a volver en instantes para actualizar cómo están las jugadas. De momento, Macho Furioso y Paisano son los favoritos de parte de los apostadores en esta cuarta carrera. Volvemos en instantes para actualizar las jugadas y luego la partida ya de la cuarta carrera.
En esta cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta cuarta carrera arranca la Triple B, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. En los últimos instantes previos ya a la disputa de la cuarta carrera de la jornada de hoy, séptima categoría a distancia 1000 metros, las apuestas bastante parejas a pesar de que hay tan solo 5 competidores. Favorito el 3 paisano, pero muy de cerca está Macho Furioso, el 4, el Stud JC, que está realmente impecable en su presentación. Buscará derrotar al favorito paisano. El portal, el número 1, también está bastante jugado con la conducción de Juan Román. Y luego en cuarto término se encuentra el 2, Nadal, que ahora contará con la monta de Juan Figueredo y buscará dar la sorpresa en esta cuarta competencia. Y el ejemplar, el 5, Calvin Harris, es el último jugado. Un ejemplar que viene de bajar de categoría. Hoy será conducido por Anthony Ortellado, también buscando dar el batacazo en esta cuarta competencia. En instantes ya volvemos con la largada de la cuarta carrera. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Ingresando ya en sus respectivas gateras los competidores de esta cuarta carrera. 1000 metros la distancia. Veremos si Macho Furioso y Nadal salen a enseñar el camino. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados, trata de enseñar el camino al participante número 4, Macho Furioso. Le toma cuerpo de ventaja al número 3, Paisano. Tercero se desempeña el número 2, Nadal. Cuarto viene accionando el 5, Calvin Harris. En la quinta ubicación viene accionando el participante número 1, el Portal. Los competidores contaron los primeros 2 metros de la prueba con el número 4, Macho Furioso, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 5, Calvin Harris. Tercero mejorando por dentro lo hace el 2, Nadal. En la cuarta ubicación a un cuerpo y medio se desempeña el 3, Paisano. Cierra la marcha el 1, el Portal. Los competidores de la cuarta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4. Macho Furioso intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 2. Nadal abierto se desempeña el participante número 3. Paisano. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con el número 4. Macho Furioso enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el participante número 3. Paisano. Tercero se desempeña el número 2. Nadal. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. El 4. Macho Furioso firme en la delantera. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, Paisano, pocos metros para el disco el 4, Macho Furioso y Alcides Coronel. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, tercero el 2 y cruzaron el disco.
En el recinto de los vencedores, el 4 Macho Furioso ganó de punta a punta esta competencia. No quiso esperar a nadie, tomó la delantera. Intentaron pelearle Nadal y Calvin Harris, mientras que Paisano venía con algunos inconvenientes más atrás, pero nunca pudo descontar nada porque en la recta final Macho Furioso disparó y ganó por varios cuerpos en esta cuarta competencia. El hijo de Alan Pur y doña Amelia, criado en el Aras JC, será recibido por su propietario, el doctor Juan Carlos Aveiro, toda la gente del Stud JC, el señor Víctor Yambay, también el señor Julio López y su entrenador César Paredes. Lo llevó a la victoria el jockey Alcides Coronel para obtener de esta manera la sexta victoria en tan solo 8 presentaciones. Campañón realmente de número 4 Macho Furioso, que le da otra alegría a la gente del Stud JC. La quinta carrera es una de las pruebas centrales. Clásico Don Antonio Cosia Campos, 1400 metros la distancia. Será turno primero de los machos y luego en la sexta carrera correrán las potrancas de 3 años, nacidos y criados aquí, en nuestro país, los que van a estar disputando entonces el clásico Don Antonio Chiquicosia.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el número 4, Macho Furioso. Segundo el 3, Paisano. Tercero el 2, Nadal. Cuarto el 1, El Portal. Quinto y último el 5, Calvin Harris. Tiempo empleado por el ganador, minuto 1 segundo 90 centésimos, ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, el pescuezo, dividiéndose por ganador el 4, 16.300 guaraníes. Yavireta 4-3, 71.400 guaraníes. Trifecta 4-3-2, 100.000 guaraníes. Duplo 4-4, 10 aciertos, 95.900 guaraníes. Primera triple, aceptaron 102 boletos, su valor 30.600 guaraníes. Segunda triple, 2 aciertos, valor de enganche 937.500 guaraníes. Tercer pase de la apuesta PIC 4, 6 aciertos, valor de enganche 729.200 guaraníes. Cuarto pase del PIC 5, 6 aciertos, valor de enganche 1.666.700 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la cuarta carrera. En esta quinta carrera, la triple C arranca en esta quinta carrera, 10.000 al costo, 1.500.000 pozo garantizado. Duplo, 10.000 al costo, 1.200.000 pozo garantizado. Salen a enseñar el camino. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados, trata de enseñar el camino al participante número 4, Macho Furioso. Le toma cuerpo de ventaja al número 3, Paisano. Tercero se desempeña el número 2, Nadal. Cuarto viene accionando el 5, Calvin Harris. En la quinta ubicación viene accionando el participante número 1, El Portal. Los competidores contaron los primeros 2 metros de la prueba con el número 4, Macho Furioso, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 5, Calvin Harris. Tercero mejorando por dentro lo hace el 2, Nadal. En la cuarta ubicación a un cuerpo y medio se desempeña el 3, Paisano. Cierra marcha el 1, El Portal. Los competidores de la cuarta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4, Macho Furioso intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 2, Nadal. Abierto se desempeña el participante número 3, Paisano. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con el número 4, Macho Furioso enseñando el camino, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el participante número 3, Paisano. Tercero se desempeña el número 2, Nadal. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco el 4, Macho Furioso, firme la delantera. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, Paisano. Pocos metros para el disco el 4, Macho Furioso y Alcides Coronel. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, tercero el 2 y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores del clásico Don Antonio Cosia Campos, 1400 metros la distancia, prueba para ejemplares nacionales de 3 años de edad. Segundo paso de la triple corona nacional. El 1 es Batacazo King, Alcides Coronel 55 kilos, el 2 Misilero, Javier Portillo 55 kilos, el 3 Big Mac, Marco Mesa 55 kilos, el 4 Rugiente, Antonio Ortellado 55 kilos, el 5 Magic King, Juan Figueredo 55 kilos y el número 6 Golden Dream, Juan Román 55 kilos. En esta quinta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Es momento de presentar ya a los competidores del clásico Don Antonio Cosia Campos, potrillos nacionales. El segundo paso de la triple corona nacionales, 1400 metros la distancia, con un claro favorito, que es el número 3, Big Mac, el pensionista del Stud 8 años, que cuida al señor Albino Cáceres. Será conducido hoy por Marco Mesa por primera vez. Es un ejemplar nacido y criado en el Aras JC, hijo de Alan Pur y Beluli Mía, de 485 kilos. Tiene 2 antecedentes realmente muy, pero muy buenos que lo dejan como gran candidato en esta carrera. Debutó ganando en el clásico Asociación de Criadores el 12 de abril, derrotando a Batacazo King y Magic King en 1.4.17 1000 metros con la monta de Javier Portillo. Luego disputó el clásico General Rodríguez, 1200 metros, derrotando a Magic King y Golden Dream. Lo hizo por 12 cuerpos y medio, ganando en gran forma, realmente muy fácil, con la monta del brasilero Claudinei Farías en aquella oportunidad. En 1 minuto 16 segundos 49 centésimos para los 1200 metros, un tiempo realmente extraordinario. Y ahora los 1400 metros creemos que le vienen muy bien también para llegar sin ningún contratiempo a su tercera victoria. Ya derrotó cómodamente a todos los ejemplares que hoy están disputando, excepto el 2, Misilero, que aparece como un posible enemigo de Big Mac. Es otro hijo de Alan Pur y Pomelina, nacido también y criado en el Aras JC, que defiende los colores del Stud JC. Hace su estreno en esta competencia y se dice que anda realmente muy bien en los ensayos matutinos, así que podría darle pelea al gran favorito Big Mac. Allí vemos al 1, Batacazo King, que arrancó con toda la temporada ganando el clásico Precoces en 600 metros y luego llegó segundo de Big Mac en 1000 metros y a partir de allí bajó mucho su rendimiento, llegando último en las eliminatorias detrás de Manda Más y quinto en su última actuación, quinto de Big Mac a 35 cuerpos, muy lejos en 1200 metros. Golden Dream, el tordillo, también del Stud Santa Elena, es un ejemplar que empezó de menos a más. Viene a llegar tercero de Big Mac a varios cuerpos, pero muestra algunos adelantos. Magic King, el 5, el compañero de techo de Big Mac, es un ejemplar que gusta correr adelante, sale con mucha ligereza, el hijo de Enigmatic King y Panegírica, y arriba normalmente merma bastante su accionar y queda sin fuerzas, pero en cualquier momento puede dar la nota de color viniéndose de extremo a extremo. El 4 Rugiente, otro hijo de Alan Pur, en madre Shimus Win, todavía no ha demostrado lo que se espera de ese hermoso zaino de 522 kilos del Stud San Blas. Veremos entonces cómo se da el desenlace de
esta competencia, una prueba muy importante, un clásico para potrillos nacionales, el clásico en homenaje a don Antonio Chiquicosia.
En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 de costo, 2.500.000 posto garantizado. La apuesta duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 posto garantizado. Reiteramos, triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 posto garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 posto garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Ya están prestos los potrillos de 3 años, nacidos y criados en la República del Paraguay, para disputar esta prueba importantísima de carácter jerárquico, clásico Don Antonio Chiqui Cosia Campos. 1.400 metros la distancia, con un claro favorito el 3 Big Mac. Busca su tercera victoria en 3 presentaciones, mantener así su invicto. El hijo de Alampur y Beluli Mía. Enemigo en las apuestas se muestra el 2, como habíamos mencionado. Misilero, otro hijo de Alampur que hace su debut en esta carrera. Se lo ve realmente muy lindo. Al número 2, Misilero, que contará con la monta de Javier Portillo, el líder de las estadísticas de jockeys. Intentará arrebatarle el invicto al 3 Big Mac, el defensor del Stud. 8 años, líder de las estadísticas en caballerizas. Busca llevarse un trofeo más en esta temporada exitosa para toda la gente del Stud. 8 años, y Albino Cáceres, el cuidador, también de muchísimo éxito en los últimos años. En instantes vamos a tener ya la largada de esta competencia. Clásico Don Antonio Cosia Campos.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Se van colocando ya los competidores de esta quinta carrera, el clásico Antonio Cosia Campos, distancia 1400 metros. Campana de largada. Largaron el clásico Don Antonio Cosia Campos. Sale a enseñar el camino al participante número 5, Magic King. Le toma pescuezo de ventaja al número 6, Golden Dream. Tercero se desempeña el 1, Batacazo King. En la cuarta ubicación viene accionando al participante número 3,
Big Mac. Quinto se desempeña 2 cuerpos el 4 Rugiente. Cierra marcha varios cuerpos el 2 Misilero. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 5 Magic King enseñando el camino. Lo hace con el pescuezo de ventaja sobre el número 6 Golden Dream. Tercero a 2 cuerpos y medio se desempeña el número 1 Batacazo King. En la cuarta ubicación a 2 cuerpos y medio viene accionando el número 3 Big Mac. En la quinta colocación a 4 cuerpos se desempeña el 4 Rugiente. Más atrás cerrando la marcha el 2 Misilero. Los participantes en los últimos 600 metros el número 5 Magic King corre con pequeña ventaja ahora sobre el número 3 Big Mac, que rápidamente asume el comando del lote. Le toma cuerpo de ventaja al 5 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 3 Big Mac intenta la disparada. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 5 Magic King. En la tercera ubicación se desempeña el número 6 Golden Dream. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con el número 3 Big Mac enseñando el camino. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 5 Magic King. En la tercera ubicación lo hace el 6 Golden Dream. Abierto en larga atropellada se desempeña el 4 Rugiente. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina fácil el 3 Big Mac con Marco Mesa. Varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 4 Rugiente. En la tercera ubicación pelean 2 y 6 y cruzaron el disco. Big Mac, el número 3, el gran favorito de la carrera, respondió a plenitud, ganando por abandono a sus rivales. Los dejó parados a todos con otra fantástica demostración del hijo de Alampur y Beluli Mía, criado en el prestigioso Aras JC, que nuevamente da un flamante ganador de este clásico, don Antonio Chiquicosia. Allí lo ven al hermoso zaino
del Stud 8 años, con la conducción de Marco Mesa, que se lo ve muy contento con esta gran victoria. Vino en una cuarta colocación, muy cómodo, pero en los últimos 600 metros, antes de ingresar a la recta, ya no quiso saber nada, pasó de largo a todos y a partir de allí fue un monólogo del número 3, Big Mac, que allí será recibido por su propietario, el señor Jesús Campos. Allí se lo ve de fondo. Feliz, por supuesto, al contar con un pingo de esta categoría y que ganó en una forma, de la forma en que lo hizo, ¿no? Una forma aplastante, demostrando una notable superioridad. Este muy buen hijo de Alampur, padrillo de lujo que posee el Aras JC, que sigue dando piezas de mucho nivel en la crianza nacional. Allí llegando al recinto de los vencedores para ser recibido por toda la muchachada del Stud 8 años y su entrenador Albino Cáceres también, de brillante labor para dejar 10 puntos a este ejemplar de 485 kilos que está dominando la camada entre los machos. No hay duda alguna sobre las condiciones que posee este ejemplar, hijo de Alampur. Allí está su propietario, el señor Jesús Campos, propietario del Stud 8 años, líder de las estadísticas, ahora con 30 victorias en lo que va de la temporada, llevando una amplia ventaja sobre el Stud Don Rubí, que tiene 17 victorias, y el Stud JC, que hoy ganó 2, lleva 14 competencias acumuladas. Será difícil que el Stud 8 años pierda las estadísticas en esta temporada porque posee ejemplares como Big Mac, por ejemplo, que va a seguir dando sin dudas muchas satisfacciones en lo que resta de la temporada y los siguientes clásicos destinados para nacionales, y por qué no, si se animan a correr algún que otro clásico junto con los importados, Big Mac podría dar la sorpresa entre ellos. Allí va a ingresar al recinto de los vencedores, recibido por toda la euforia de la gente del Stud 8 años. La siguiente competencia será el turno de las damas, las hembras, en la misma distancia, clásico Don Antonio Chiquicosia Campos. Tendrá lugar en sexto turno, inicio de la última triple, que hoy está pactado y está garantizado 22 millones de guaraníes. Serán 9 las competidoras que van a estar saliendo a la pista principal. Esta sí es una carrera un poco más pareja de lo que fue el desarrollo de los machos. Allí hay varias competidoras con muchas chances de obtener la victoria y sin duda será una carrera sumamente emocionante. Volvemos en instantes con el análisis de la sexta carrera.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 3 Big Mac, segundo el número 4 Rugiente, tercero el 6 Golden Dream, cuarto el 2 Misilero, quinto el 5 Magic King, sexto el 1 Batacazo King. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 29 segundos, 96 centésimos, ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 3, 10.500 guaraníes. Yavireta 3, 4, 67.500 guaraníes. Trifecta 3, 4, 6, 88.900 guaraníes. La apuesta duplo, 4-3 con 30 aciertos, 41.800 guaraníes. La primera triple aceptaron 79 boletos, su valor 23.700 guaraníes. La segunda triple aceptaron 72 boletos, valor de enganche 44.500 guaraníes. Triple que finalizaba con 3 aciertos, 614.800 guaraníes. Pick 4 que culminaba con 5 aciertos, 843.300 guaraníes. Y el pick 5 que culminaba con 5 aciertos, 1.696.500 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la quinta carrera. En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 22 millones de guaraníes, pozo garantizado. Campana de largada. Largaron el clásico don Antonio Cosia Campos. Sale a enseñar el camino al participante número 5, Magic King. Le toma pescuezo de ventaja al número 6, Golden Dream. Tercero se desempeña el 1, Batacazo King. En la cuarta ubicación viene accionando al participante número 3, Big Mac. Quinto se desempeña 2 cuerpos el 4, Rugiente. Cierra marcha varios cuerpos el 2, Misilero. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 5, Magic King, enseñando el camino. Lo hace con el pescuezo de ventaja sobre el número 6, Golden Dream. Tercero a 2 cuerpos y medio se desempeña el número 1, Batacazo King. En la cuarta ubicación a 2 cuerpos y medio viene accionando el número 3, Big Mac. En la quinta colocación a 4 cuerpos se desempeña el 4, Rugiente. Más atrás, cerrando la marcha, el 2, Misilero. Los participantes en los últimos 600 metros, el número 5, Magic King. Corre con pequeña ventaja ahora sobre el número 3, Big Mac, que rápidamente asume el comando del lote. Le toma cuerpo de ventaja al 5 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 3, Big Mac, intenta la disparada. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 5, Magic King. En la tercera ubicación se desempeña el número 6, Golden Dream. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con el número 3, Big Mac, enseñando el camino. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 5, Magic King. En la tercera ubicación lo hace el 6, Golden Dream. Abierto en larga atropellada se desempeña el 4, Rugiente. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina fácil el 3 Big Mac con Marco Mesa. Varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 4 Rugiente. En la tercera ubicación pelean 2 y 6 y cruzaron el disco.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 22 millones de guaraníes, pozo garantizado. Sexta carrera de la programación de hoy. Clásico Don Antonio Cosia Campos. Para las hembras, recién fue el turno de los machos, donde Big Mac logró una importantísima victoria. Y ahora las hembras, que son 9 en esta ocasión. Y donde una de las candidatas es la número 2, Destacada Joy. La pensionista del Stud, Don Rubí, bajo el cuidado de José Pachuco González y con la conducción de Juan Román. Un ejemplar que debutó llegando segunda detrás de Flight to Paradise junto con los importados en 1200 metros en 1:19.70 y luego logró la gran victoria en el clásico Criterium derrotando a las importadas. Fue la única nacional que se anotó junto con las importadas y derrotó por 3 cuerpos y 3 cuartos a Paraguayan Queen y Four Way Legs en 1300 metros en una pista barrosa en 1:25.31 y luego con ese antecedente llegó al siguiente clásico donde volvió a correr con las importadas y en esa ocasión no respondió a plenitud, llegó sexta de Four Way Legs y alta gama, pero creemos en sus condiciones, la hija de Alan Pur y Joy Puleada, que gusta correr de menor a mayor, viene entre las últimas y luego en la recta final comienza a desarrollar una importante atropellada. Su enemiga será la número 6, Victoria, la hija de otro tricolor y general Win del Stud El Rancho, criada también en el Aras El Rancho, bajo el cuidado de Albino Cáceres con la conducción de Marco Mesa. Ganó el clásico precoces para hembras, derrotando a Mike Quinn por 1 cuerpo y 1 cuarto en 35.21. Luego llegó tercera de Show Emotion y alta gama en el clásico Criadores, para luego derrotar y tomarse revancha de Show Emotion en el clásico General Rodríguez para hembras, derrotándola a Show Emotion por 1 cuerpo y medio y por 3 cuerpos a alta gama en 1:17.81, demostrando muchas condiciones. Llega bien puesta para esta carrera, se encuentra 10 puntos para poder lograr la victoria en este clásico Antonio Cosia Campos. Están en la pista principal las competidoras del clásico Don Antonio Cosia Campos hembras, 1400 metros la distancia. La número 1, Luz de Nicanor, Santiago Carrera, 55 kilos. La número 2, Destacada Joy, Juan Román, 55 kilos 900. La número 3, Perla Negra,
Arnaldo Portillo, 55 kilos 300. La número 4, Mike Quinn. Javier Portillo, 55 kilos. La número 5, Ilimitada, Aldo Sanabria, 55 kilos. La número 6, Victoria, Marco Mesa, 55 kilos. La número 7, Pinga Soñada, Juan Figueredo, 55 kilos. La número 8, Alta Gama, Antonio Ortellado, 55 kilos. Y la número 9, Show Emotion, Alcides Coronel, 55 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 22 millones de guaraníes, pozo garantizado. Continuando con el análisis de esta competencia, recién mencionábamos a Victoria, que será también una de las grandes favoritas de esta competencia. Se la ve realmente impecable a la hija de Outro Tricolor y General Awin. Y como tercera opción vemos a Alta Gama, la hija de Alan Pur y la Cuchinota, que viene mejorando en cada salida. Llegó tercera detrás de Victoria y Mike Quinn en el clásico Precoces. Luego llegó segunda de Show Emotion en 1000 metros en el clásico Criadores. Y luego disputó el Gran Derby de Asunción, llegando sexta detrás de Show Emotion y Queen of Stamina. Luego quedó tercera detrás de Victoria en el clásico General Rodríguez, pero a tan solo 3 cuerpos nada más. Y su última presentación fue en el clásico Mil Guineas el 19 de julio, donde llegó segunda detrás de Four Way Legs, de la importada Four Way Legs, y derrotando a Show Emotion en esta misma distancia en 1 minuto 33 segundos 8 centésimas. Creemos que van acrecentándose sus posibilidades de lograr su primera conquista. Otra de las que no podemos dejar de mencionar es la número 9, Show Emotion, la hija de Alan Pur y Aritana, que arrancó su campaña en gran forma, ganando 1000 metros en 1.33 centésimas. Con ese antecedente, después derrotó en el Gran Derby de Asunción a las importadas por casi 10 cuerpos en 1.18.33, y luego en su siguiente salida, en 1200 metros nuevamente, cayó en manos de Victoria por 1 cuerpo y medio, y su última presentación quedó tercera detrás de Four Way Legs y Alta Gama. Una yegua que gusta correr adelante, pero en sus últimas 2 actuaciones mermó muchísimo en su accionar en los últimos metros, pero teniendo en cuenta sus primeras 2 carreras donde realizó una performance realmente extraordinaria, si repite estas actuaciones, hoy será bravísima en esta competencia. Como verán, una prueba con varias competidoras con muchas chances de lograr la victoria, carrera abierta para todos los gustos, ideal para el inicio de la última triple, que hoy garantiza 22 millones de guaraníes. Luego tenemos la carrera internacional y el cierre estará a cargo de los ejemplares de la sexta categoría sobre 1200 metros. Volvemos en instantes, actualizamos las jugadas y luego ya la largada de lo que será el clásico Antonio Cosia Campos para las hembras.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 22 millones de guaraníes es el posto garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 22 millones de guaraníes, posto garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 22 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Cada vez falta menos para la disputa del clásico Antonio Cosia Campos para las hembras. Distancia 1400 metros. El favoritismo está por el lado de Victoria, la número 6, seguida muy de cerca por la número 9, Show Emotion. Tercer jugada se encuentra la número 8, Alta Gama. Y por ahí cerca nomás también la número 2, Destacada Joy. Estas 4 competidoras que habíamos mencionado en la previa son las elegidas por el público apostador aquí en el hipódromo de Asunción. 22 millones de guaraníes garantizados en la última triple. Veremos cómo se da entonces el desenlace de esta competencia bien pareja, que tendrá seguramente como puntera a la número 9, Show Emotion, que intentará Alcides Coronel tratar de contenerla lo máximo posible a la muy ligera hija de Alampur, que si no se paran los metros finales puede venirse de punta a punta. Destacada Joy, por el contrario, largará seguramente entre las últimas, vendrá cerrando el pelotón, pero a partir de los 700 metros comenzará a desarrollar su atropellada y en la recta final buscará alcanzar a las punteras. Victoria, por su parte, es también muy ligera, puede venir tranquilamente acompañando la delantera Show Emotion. Veremos si aguantan, si se da una pelea vertiginosa entre Victoria y Show Emotion, pueden servirse las que atropellan. Y entre ellas la número 8, Alta Gama, que hoy tiene muchas chances de lograr su primera victoria. Contará con un partidor abierto, lo cual hasta el momento se le ha negado, y eso es una ventaja para este tipo de carreras, numerosas sobre todo. Podrá venir expectante con Antonio Ortellado y en la recta final desarrollar todo su potencial aquí en los metros finales para poder lograr su primera conquista. En instantes, la largada del clásico Don Antonio Cosia Campos. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Comienzan a ingresar a sus partidores las competidoras del clásico Don Antonio Cosiacampos, 1400 metros, hembras de 3 años, nacidas y criadas en la República del Paraguay. Se coloca la número 4, My Queen. Lo propio hará la número 5, Ilimitada, con la conducción de Aldo Sanabria. Va a ingresar también en su partidor el 6, Victoria, la favorita finalmente de la competencia. Se acerca a su partidor la número 7, Pinga Soñada. Campana de largada. Se colocará el 8, Alta Gama. Largaron el clásico Don Antonio Cosiacampos para hembras. Sale decididamente a enseñar el camino a la participante número 3, Perla Negra, pequeña ventaja sobre la número 6, Victoria, que corre por fuera. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 7, Pinga Soñada, cuarta viene sonando por dentro del 1, Luz de Nicanor. En la quinta ubicación se desempeña la participante número 2, Destacada Joy, más abierta lo hace la número 9, Show Emotion. En la sexta ubicación viene accionando el 4, My Queen, más atrás el 5, Ilimitada, cierra la marcha la competidora número 8, Alta Gama. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo, va a haber lucha en la delantera. La número 6, Victoria, pequeña ventaja ahora sobre la número 9, Show Emotion, que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera colocación se desempeña la participante número 7, Pinga Soñada. En la cuarta ubicación lo viene haciendo la número 3, Perla Negra. Más atrás se desempeña la número 2, Destacada Joy. En la sexta colocación lo hace la número 8, Alta Gama. Y las competidoras del clásico Don Antonio Chiquicosia están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 9, Show Emotion, pequeña ventaja ahora sobre la número 6, Victoria. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 2, Destacada Joy. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con la número 9, Show Emotion, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y media ventaja sobre la número 6, Victoria, que insiste por dentro. En la tercera colocación se desempeña la participante número 7, Pinga Soñada. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco con la número 9, Show Emotion. Estira cuerpo de ventaja sobre la número 6, pocos metros para el disco, la número 9, Show Emotion. Y Alcides Coronel, cuerpo de ventaja sobre la número 6, tercero el 7, que cruzaron el disco.
La número 9, Show Emotion, se lleva el clásico en homenaje a don Antonio Cosia Campos. Bien conducida por Alcides Coronel, que no salió a tomar la delantera, trató de contener al máximo a la hija de Alampur y Aritana, criada también en el Aras JC, y allí lo ven a su propietario, Jesús Campos, propietario del Stud 8 años, que se queda con los dos clásicos en esta tarde. Una tremenda actuación nuevamente de Show Emotion, que decíamos que si podía contenerla Alcides Coronel, iba a ser bravísima aquí en el final. Segunda llegó Victoria, que le dio pelea palmo a palmo desde los 800 metros hasta el final, pero sacó a relucir toda su clase la hija de Alampur. Nuevamente Laras JC se queda con los dos premios, los dos clásicos para nacionales. Allí lo recibe su propietario, su entrenador Albino Cáceres. Doblete entonces para él y toda la gente del Stud 8 años. Allí van posando para la foto con una extraordinaria victoria realmente de la hermosa Zaina de 443 kilos. Show Emotion, la hija de Alampur y Aritana, se queda entonces con el clásico Antonio Cosia para hembras. Tercera victoria para ella en 5 presentaciones. Gran conducción de Alcides Coronel realmente, para otra gran alegría de toda la gente del Stud 8 años. Nosotros tenemos la carrera internacional en séptimo turno y retornamos ya con lo que será la última carrera de la jornada, sexta categoría, distancia 1200 metros.
Marcador oficial de la sexta carrera, primero el 9, Show Emotion, segundo la número 6, Victoria, tercera la número 7, Pinga Soñada, cuarta la número 2, Destacada Joy, quinta la número 8, Alta Gama, sexta la número 5, Ilimitada. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 30 segundos, 60 centésimos ganada por un cuerpo, del segundo a la tercera, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 9, 14.000 guaraníes. Llave directa 9-6, 82.700 guaraníes. Trifecta 9-6-7, 175.300 guaraníes. Duplo 3-9, 30 aciertos, 40.800 guaraníes. La primera triple aceptaron 177 boletos, su valor 155.400 guaraníes. Segunda triple, 34 aciertos, valor de enganche 55.100 guaraníes. Triple que finalizaba, 21 aciertos, 129.500 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la sexta carrera. Se colocará el 8, Alta Gama. Largaron el clásico Don Antonio Cosia Campos para hembras. Sale decididamente a enseñar el camino a la participante número 3, Perla Negra. Pequeña ventaja sobre la número 6, Victoria, que corre por fuera. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 7, Pinga Soñada. Cuarta viene accionando por dentro del 1, Luz de Nicanor. En la quinta ubicación se desempeña la participante número 2, Destacada Joy. Más abierta lo hace la número 9, Show Emotion. En la sexta ubicación viene accionando el 4, My Queen. Más atrás el 5, Ilimitada. Cierra la marcha la competidora número 8, Alta Gama. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo. Va a haber lucha en la delantera. La número 6, Victoria, pequeña ventaja ahora sobre la número 9, Show Emotion, que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera colocación se desempeña la participante número 7, Pinga Soñada. En la cuarta ubicación lo viene haciendo la número 3, Perla Negra. Más atrás se desempeña la número 2, Destacada Joy. En la sexta colocación lo hace la número 8, Alta Gama. Y las competidoras del clásico Don Antonio Chiqui Cosia están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 9, Show Emotion, pequeña ventaja ahora sobre la número 6, Victoria. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 2, Destacada Joy. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con la número 9, Show Emotion, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y media ventaja sobre la número 6, Victoria, que insiste por dentro. En la tercera colocación se desempeña la participante número 7, Pinga Soñada. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco con la número 9, Show Emotion. Estira cuerpo de ventaja sobre la número 6, pocos metros para el disco, la número 9, Show Emotion. Y Alcides Coronel, cuerpo de ventaja sobre la número 6, tercero el 7, que cruzaron el disco.